La realidad ya no parece la misma. Y si lo que sientes no es cansancio, sino lucidez, ¿qué pasa si esa sensación de que el mundo se ha vuelto extraño, la gente se ha vuelto predecible y tu antigua vida ha comenzado a parecerte demasiado pequeña? ¿No es un problema para ti? Quizás hayas empezado a notar cosas que antes ignorabas. Entras en ciertos lugares y sientes el peso en el aire. Hablas con algunas personas y notas la máscara antes de que termine la frase. Miras viejos patrones en tu vida y piensas, ¿cómo acepté esto durante tanto tiempo? Este vídeo trata sobre eso, de las cosas que solo empiezan a sentir las personas que han vivido mucho en su interior. No me refiero solo a la edad. Estou falando de quem atravessou perdas, enganos, silêncios pesados, recomeços forçados e noites em que precisou entender sozinho o que ninguém explicava. Después de ciertas experiencias, tu percepción cambia. Lo que antes parecía normal empieza a parecer superficial. Lo que alguna vez llamó tu atención comienza a perder fuerza. Lo que una vez toleraste para que fuera aceptado comienza a herir tu alma. Y aquí está el punto central. No estás pasando frío, no te estás poniendo difícil, no estás perdiendo la capacidad de vivir. Estás empezando a ver. Jung observó que cuando una persona entra en contacto profundo con su propia sombra, deja de vivir solo a través de la persona. Deja de desempeñar un papel para encajar en el mundo. Y cuando eso sucede, la realidad ordinaria empieza a verse diferente. La psicología llama a esto la transformación de la conciencia. La espiritualidad lo llama cambio de frecuencia. Pero, en la vida real, esto se presenta de forma sencilla. Un día te despiertas y te das cuenta de que ya no puedes fingir que te interesan las conversaciones vacías. Sientes que ciertos ambientes agotan tu energía. Empiezas a querer la paz más que la aprobación. Miras tu propia rutina y sientes que falta algo esencial. Y la pregunta es, ¿qué pasa cuando una persona emocionalmente sobrevive tanto que su alma ya no acepta vivir automáticamente? Eso es lo que entenderás aquí. Este vídeo te ayudará a reconocer estas señales sin miedo. Le mostrará por qué perdió interés en los viejos patrones, por qué ha aumentado la introspección, por qué a realidade parece ter mudado, y por qué este sentimiento de estar en otro momento de la vida puede ser en realidad el comienzo de tu individuación. Porque hay un patrón, y el patrón es demasiado consistente como para ignorarlo. Las personas que han vivido mucho tiempo empiezan a experimentar la vida de otra manera. No porque estuvieran rotos, sino porque algo dentro de ellos se volvió más cierto. Y el primer cambio aparece exactamente donde casi nadie espera, en la forma en que la realidad comienza a fallar ante tus ojos. La percepción de la realidad empezó a fallar. Lo primero que empiezan a sentir las personas que han vivido mucho tiempo es un cambio en su percepción de la realidad. No es que el mundo haya cambiado de repente, es solo que empezaste a darte cuenta de lo que siempre estuvo ahí. Antes mirabas determinadas situaciones y tratabas de adaptarte. Hoy pareces y sientes que algo no está del todo bien. Entras en una habitación y notas tensión sin que nadie diga nada. Escuchas una conversación normal y sientes la intención detrás de las palabras. Miras a alguien sonriendo y te das cuenta de que esa sonrisa no es plena. Esta es una habilidad silenciosa. Jung observó que cuando la conciencia madura a través del dolor, comienza a atravesar la persona. La persona es la máscara social. Es lo que la gente demuestra para ser aceptada. Pero cuando has vivido mucho tiempo, esta máscara empieza a volverse transparente. Y eso puede dar miedo, porque empiezas a ver patrones donde antes solo veías coincidencias. La misma persona que alaba también compite. O mesmo ambiente que parece leve te deixa exhausto. La misma rutina que parecía segura ahora parece una prisión elegante. Pero aquí está el problema. La mayoría de la gente piensa que esta percepción es negatividad. Piensan, soy demasiado sospechoso, me estoy enfriando, veo un problema donde no lo hay. Pero ese no es siempre el caso.
A veces lo que llamas desconfianza es solo tu intuición intentando organizar información que tu mente consciente aún no ha podido explicar. La psicología demuestra que el cuerpo percibe las señales antes que la razón. El tono de voz, la postura, el extraño silencio, el cambio de look, la energía que cae cuando llega una determinada persona. ¿Alguna vez has sentido esto en un almuerzo familiar, en una conversación en el trabajo o incluso respondiendo a un simple mensaje? Algo dentro de ti se da cuenta primero. El uso correcto de esta habilidad no es juzgar a todos, no es cerrarse a la vida. No se trata de convertir la percepción en miedo. El uso correcto es observar sin perderse. Cuando sientas que algo anda mal, deja de atacarte por sentirlo. Respirar, mirar, vea si hay una repetición, vea si el patrón confirma el sentimiento. Porque una percepción aislada puede ser emoción, pero un patrón repetido es información. Y cuando veas si entiendes esto, tu vida cambia. Dejas de explicar demasiado cómo te sientes. Deja de obligarte a encajar donde tu alma se siente incómoda. Dejad de llamar exageración a lo que, en el fondo, era lucidez. Este cambio en realidad no es una locura. Es refinamiento interno. Has vivido tanto, has sentido tanto, has soportado tanto, que ahora tu conciencia ya no acepta versiones falsas tan fácilmente. Y cambia por completo la forma en que te conectas con la gente. Porque una vez que empiezas a ver más allá de la máscara, lo siguiente que sucede es inevitable. Pierdes interés en todo lo que alguna vez te pareció importante. Has perdido interés en lo que antes parecía importante. Lo segundo que empieza a ocurrir es la pérdida de interés en los viejos patrones. No es pereza, no es falta de ambición, no es una tristeza ordinaria. Es como si algo dentro de ti dejara de responder a los mismos estímulos. Antes, es posible que le importara mucho la aprobación, con ser visto, con respuesta rápida, manteniendo presencia en todas partes, con demostrar que estaba bien. Mas ahora, ciertas cosas simplemente no consiguen más prender su alma. Abres las redes sociales y ves personas compitiendo por la atención, sonrisas calculadas, frases hermosas sin profundidad, vidas editadas para parecer más completas de lo que son, y en lugar de tener ganas de participar, te sientes vacío, como si una parte de ti dijera en silencio, ya no pertenezco allí. Jung discovered that, at certain moments in life, the old identity begins to lose strength because it no longer serves the process of individuation. La individuación es cuando dejas de vivir solo para cumplir con las expectativas externas y comienzas a acercarte a quien realmente eres. Pero aquí es donde la mayoría sale mal. Mucha gente interpreta este vacío como un fracaso. Crees que has perdido tu brillo, lo cual se volvió menos interesante, que ya no tiene energía para vivir como antes. Pero el problema no es la falta de vida, es una falta de verdad. Tu energía no está desapareciendo. Es dejar de alimentar lugares, personas y objetivos que ya no hablan de su esencia. ¿Alguna vez te sentaste en una conversación y te diste cuenta de que todos hablaban mucho, pero nadie decía nada real? Ese es el punto. Cuando vives demasiado en tu interior, tu alma comienza a rechazar lo superficial. Ya no puedes reír solo para complacer. Ya no se pueden mantener vínculos solo por costumbre. Ya no se puede fingir entusiasmo por objetivos que nacieron de la comparación. El uso correcto de esta fase es no intentar resucitar una versión de ti mismo que ya cumplió su papel. Puedes respetar quién fue, pero no es necesario volver a ser esa persona. Quizás esa versión te protegió, quizás era necesario para sobrevivir, quizás aprendió a complacer, callar, aceptar y adaptarse. Pero ahora están haciendo otra parte, más tranquilo, más selectivo, más cierto. Y eso nos molesta, porque el mundo tiende a llamar extraño a cualquiera que deja de rendir. Pero la psicología demuestra que toda transformación real comienza con el vaciamiento. Primero, lo viejo pierde su significado. Entonces el nuevo empieza a llamar. No llenes ese vacío con ningún ruido.
Escuche lo que está tratando de mostrar. Porque cuando pierdes el interés por lo que era falso, dejas espacio para sentir lo esencial. Y el problema es que casi nadie entiende lo que viene después de ese vacío. Porque, después de él, el silencio empieza a parecer más cómodo que la compañía. El silencio empezó a sentirse más cómodo que la compañía. Lo tercero que empiezan a sentir las personas que han vivido mucho tiempo es una mayor necesidad de silencio. No es un aislamiento vacío. No es desprecio por la gente. No es un deseo de desaparecer del mundo. Es una especie de retiro interno. Empiezas a darte cuenta de que ciertos encuentros cansan más que relajantes. Ciertas conversaciones dejan un peso en el cuerpo. Ciertas presencias exigen una versión de ti que ya no quieres sostener. Antes habrías aceptado cualquier invitación para no parecer distante. Hoy lo piensas 2 veces, no porque dejó de gustarle la gente, mas porque comenzó a gustar más da propia paz. Jung observó que cuando la conciencia comienza a reorganizarse, el silencio deja de ser ausencia y se convierte en espacio psíquico. Es en el silencio donde aparece la sombra. Es en el silencio donde la intuición se vuelve más clara. Es en el silencio que te das cuenta de cuánto viviste tratando de responder al mundo, ignorando tu propia alma. Pero aquí está el problema. La mayoría piensa que esta fase significa que se están volviendo antisociales. Piensa, ya no soy como solía ser. Me estoy alejando demasiado. Tal vez hay algo mal en mí. Pero no toda separación es un escape. A veces es curativo. ¿Alguna vez te has quedado unos minutos en tu auto después de llegar a casa, sin música, sin celular, solo respirando antes de subirte? Este pequeño momento dice mucho. Demuestra que tu mente ya no quiere excesos. Tu cuerpo ya no quiere correr más. Tu alma no quiere más ruido. La corrección es sencilla, pero requiere valentía. Deja de tratar tu silencio como un defecto. Úselo como filtro. El silencio revela quién acude a ti solo cuando necesita algo. Revela qué entornos dependen de tu energía para funcionar. Revela qué relaciones solo continúan porque fuerzas tu presencia. Y también revela una verdad más profunda. No toda compañía reduce la soledad. Algunos simplemente aumentan el vacío. Cuando entiendes esto, dejas de medir tu vida por la cantidad de personas que te rodean. Empiece a medirlo por la calidad de la paz que queda después de que se van. Esta es una fuerte señal de madurez espiritual. Tu frecuencia está cambiando. Y cuando la frecuencia cambia, no todas las presencias pueden seguir el ritmo. No te hace superior, te hace más consciente. El uso correcto de esta fase no es eliminar a todos de tu vida. Es aprender a distinguir la conexión de distracción. La conexión te expande, la distracción te consume. La conexión permite el silencio sin molestias. La distracción requiere actuación todo el tiempo. Y después de vivir mucho tiempo, simplemente ya no tienes energía para actuar. Por tanto, el silencio empieza a parecer un refugio, porque en él no necesitas explicar tu fase, no es necesario que justifique su cambio, no es necesario reducir la profundidad para encajar en conversaciones superficiales, pero hay una razón específica por la que esto sucede después de ciertos dolores. Cuando la vida rompe una parte de tu persona, también abre una puerta peligrosa y sagrada, la necesidad de encontrarle sentido a todo. Empezaste a buscarle significado a todo. Antes de continuar, consulte nuestra guía espiritual fijada en el comentario o descripción. Fue hecho para quienes sienten que están pasando por una fase de despertar interno, pero aún no saben cómo organizar las señales, sueños, patrones y cambios emocionales que han comenzado a aparecer. Ahora, volvamos al punto. La cuarta cosa que empiezan a sentir las personas que han vivido mucho tiempo es un hambre silenciosa de significado. No tiene ningún sentido. Un significado más profundo. Empiezas a mirar tu propia vida y te das cuenta de que ya no puedes vivir simplemente repitiendo tareas. Para despertar, responder a mensajes, para trabajar,
resolver problemas. Duerme cansado. Comience todo al día siguiente. Antes quizás esto parecía normal. Ahora parece insuficiente. No porque tu vida sea pequeña, sino porque tu conciencia se hizo mayor. Jung observó que la psique humana no puede soportar vivir para siempre desconectada del significado. En algún momento, el alma comienza a cobrar presencia, y esta exigencia aparece como inquietud. Estás haciendo algo común y corriente, lavando platos, caminando por la calle, esperando respuesta en tu celular, y de repente te sobreviene una sensación extraña. ¿Eso es todo? Esta pregunta no nace de la ingratitud. Nace del alma, tratando de recordarte que existir no se trata solo de funcionar. Pero aquí está el problema. La mayoría intenta sofocar esta pregunta con más ocupaciones, más trabajo, más consumo, más distracción, más goles, más ruido. Pero nada de esto responde al vacío. La solución es dejar de evitar la pregunta. Cuando sienta que falta algo esencial, no lo trate como un drama. Trátelo como una señal. La psicología profunda muestra que el vacío no solo parece doler, también parece revelar dónde te abandonaste. Quizás pasaste años siendo útil a todos, pero distante de ti mismo. Quizás haya creado una rutina eficiente, pero desalmada. Quizás aprendió a ganar por fuera mientras se perdía por dentro. Y ahora algo en ti pide más verdad. ¿Alguna vez has mirado tu apretada agenda y has sentido que, aunque estabas haciendo todo bien, todavía te faltaba parte de tu propia vida? Ese es el llamado. El uso correcto de esta fase es transformar la inquietud en dirección. Pregunte menos, ¿cómo vuelvo a ser quien era? Y observe más, ¿qué parte de mí está tratando de nacer ahora mismo? Porque esta búsqueda de sentido no es un capricho. Es el comienzo de una reorganización interna. Persona quiere seguir trabajando. La sombra quiere ser escuchada. El alma quiere dejar de vivir escondida detrás de obligaciones. Y cuando estas fuerzas entran en conflicto, te sientes incómodo. Pero este malestar no vino a destrozar su vida. Vine a reorganizar tu verdad. A partir de aquí, empiezas a notar señales en conversaciones sencillas. Empiezas a notar repeticiones en tus relaciones. Se empieza a comprender que ciertas pérdidas fueron recortes necesarios. Empiezas a sentir que algunas puertas no se han cerrado contra ti, sino para ti. El padrón es consistente demais para ignorar. Cuando una persona vive demasiado emocionalmente, deja de preguntarse qué necesita hacer. Ella comienza a preguntar en quién se está convirtiendo, y esa pregunta lo cambia todo. Pero ese no es el sentimiento más extraño todavía, porque cuando empiezas a buscar significado, surge una percepción aún más profunda, la sensación de vivir en otro tiempo. La sensación de vivir en otro tiempo. Lo quinto que empiezan a sentir las personas que han vivido mucho tiempo es la sensación de vivir en otro tiempo. Estás presente, pero al mismo tiempo sientes que una parte de ti ya no sigue el ritmo de otras personas. El mundo corre, la gente corre, llegan mensajes, los cargos aumentan, las noticias cambian cada minuto, todo requiere una respuesta rápida, pero dentro de ti algo se ralentizó, más adentro, más observador. Es como si tu alma hubiera dejado de obedecer al reloj externo. Jung observó que cuando la persona comienza a perder fuerza, la persona deja de medir la vida solo por el tiempo social. Tiempo social dice, deberías estar más avanzado. Deberías haber logrado más. Deberías responder pronto. Deberías estar al día con todos. Pero el tiempo del alma funciona de manera diferente. No pregunta cuántas cosas has acumulado. Pregunta cuánto de ti todavía está presente en lo que haces. Y aquí surge una extraña sensación. Miras a las personas que persiguen estatus, aprobación, apariencia, control, y sientes que lo estás viendo todo desde fuera. No con arrogancia, con distancia. Como si algo en ti ya hubiera comprendido que ciertas disputas no llevan a ninguna parte. Pero aquí es donde la mayoría sale mal.
Mucha gente intenta forzar el regreso al antiguo ritmo. Intenta producir más, responde más, aparece más, acepta más invitaciones, demuestra más fuerza. Y cuanto más intentas volver a tu antiguo ritmo, más se resiste tu cuerpo. La fatiga llega sin explicación, la mente pesa, la paciencia disminuye, el deseo de desaparecer aumenta, el corazón pide un descanso. ¿Alguna vez has observado la avalancha de gente que te rodea y has sentido que casi nadie está realmente vivo? Esta percepción no es desprecio, está despertando. La corrección es comprender que tu alma no llega tarde. Ella está saliendo de su trance. El trance de vivir simplemente reaccionando. El trance de medir el valor por la productividad. El trance de confundir movimiento con dirección. La psicología profunda muestra que la conciencia madura comienza a romper con las identificaciones automáticas. Dejas de ser simplemente alguien que intenta cumplir expectativas y empiezas a convertirte en alguien capaz de observar tu propio camino. Por tanto, algunas cosas parecen lejanas. Ciertos viejos sueños ya no brillan igual. Ciertas urgencias parecen fabricadas. Ciertos conflictos pierden importancia. Ciertas opiniones ya no controlan tu estado de ánimo. Es como si el tiempo interno hubiera cambiado de frecuencia. Y cuando eso sucede, surge una nostalgia difícil de explicar. No falta una persona específica. No es anhelar una fase perfecta. Es un anhelo por algo que quizás ni siquiera sepas nombrar. Una sensación de que hay una vida más verdadera que intenta acercarse. En la vida real, esto parece sencillo. Estás en una fila, en una reunión, en una fiesta o caminando por la calle, y notas que todos parecen demasiado ocupados para sentir su propio corazón. Y luego te preguntas en silencio, ¿cuándo la vida se volvió simplemente duradera? Esta pregunta abre una puerta, porque, a partir de ahí, empiezas a reorganizar tus prioridades. Empiezas a valorar una mañana tranquila, una conversación honesta, un descanso libre de culpas, una forma más sencilla, una presencia que no requiere carácter. Esto no significa abandonar responsabilidades, significa dejar de abandonarse en ellos. El uso correcto de esta fase es respetar el nuevo tiempo interno sin convertirlo en una fuga. Aún necesitas actuar. Todavía tienes que elegir. Todavía necesito construir. Pero ahora la construcción necesita tener alma. Tiene que tener sentido. Tiene que ser verdad. Porque después de vivir mucho tiempo, comprendes que una vida plena por fuera puede estar vacía por dentro. Y una vida más sencilla puede traer una paz que ninguna aprobación puede comprar. Esta sensación de estar en otro tiempo es un llamado a salir de la comparación. No estás en los relojes de otras personas. No estás en el proceso de los demás. No llegas tarde a tu propia vida. Estás atravesando un cambio de percepción. Y cuando este cambio se profundiza, lleva a la parte que más asusta. Empiezas a ver quién está realmente a tu alrededor. Empezaste a ver quién está realmente a tu alrededor. Lo sexto que empiezan a sentir las personas que han vivido mucho tiempo es una percepción más clara de las personas. No sobre lo que dicen, sobre lo que repiten. Porque las palabras pueden ser hermosas. Las promesas pueden parecer sinceras, las sonrisas pueden suavizar las intenciones, pero los patrones no duran mucho tiempo. Después de ciertos dolores, empiezas a observar más. Te das cuenta de quién solo aparece cuando es necesario, que te elogia, pero se enfada cuando creces, quien dice que te apoya, pero intenta atenuar tu luz, que habla dulcemente, pero deja su cuerpo en alerta. Jung observó que gran parte del conflicto humano surge de la proyección. La persona no soporta algo que tiene dentro y te lo tira. Ella llama a su paz frialdad. Su arrogancia cambia, tu límite de ingratitud, su claridad de exageración. Pero aquí está el problema. La mayoría lo intenta de nuevo. Intenta ser quien eras para no perder a la gente. Vuelve a reír cuando quiere guardar silencio. Acepta de nuevo cuando quieras rechazar. De nuevo, explica demasiado para aquellos que ya han decidido no entenderlo. Y,
poco a poco, traiciona su propia conciencia. ¿Alguna vez te has alejado de una simple conversación sintiendo que necesitabas recuperarte de algo que nadie vio? Esa es la señal. El uso correcto de esta percepción no implica volverse duro. Se está volviendo honesto. Observe el patrón. Respeta el cuerpo. Disminuir el acceso. Deja de negociar tu paz para mantener una versión falsa del vínculo. Cuando miras más allá de la máscara, algunas relaciones cambian de lugar. No porque odies a alguien, sino porque tu alma ya no acepta pagar el precio de la ceguera. La psicología demuestra que la madurez emocional no consiste en tolerarlo todo. Es reconocer lo que se repite y elegir diferente. Y aquí es exactamente donde casi todo el mundo comete el mayor error. Confunden compasión con autoabandono. Pero el último cambio revela por qué ya no es necesario hacerlo.